Y tenemos a estos tres personajes también de la Revolución Mexicana, conocidos por la mayoría, si no es que por todos los mexicanos, a Francisco I. Madero, a Porfirio Díaz y a Venustiano Carranza. También podemos entender la política actual porque no tiene mucho de diferente con la política de otros tiempos, de otras épocas de nuestro país e incluso pudiéramos decir del mundo, donde hay esta veleidad de los políticos para acomodarse donde mejor les convenga, en atención a sus propios intereses. Y esto se los cuento fundamentalmente por Venustiano Carranza, puesto que en la biografía del poder de Enrique Krause nos señala un capítulo relativo a esta veleidad, a este cambio sufrido en Venustiano Carranza, que en un primer momento, una vez que su paisano, porque ambos eran de Coahuila, Francisco I. Madero había sacado el libro de la sucesión presidencial, donde hacía unas críticas respetuosas pero severas al gobierno de Porfirio Díaz, pues Venustiano Carranza escribió al presidente Díaz en mayo de 1909, siendo senador por su estado Coahuila, la siguiente carta: con mi carácter de representante de los intereses del estado de Coahuila, en la importante cuestión que ahora se ventila en el Ministerio de Fomento, sobre el reparto de las aguas del río Nazas, y estando vivamente interesado en que este delicado asunto no venga a interponer alguna dificultad entre el gobierno de su digno cargo y los interesados en el reparto de dichas aguas, mayormente encontrándose entre estos la Compañía Extranjera de Tlahualilo, he arreglado con el sindicato de ribereños se retire la representación que en él tiene el señor Francisco I. Madero, quien pudiera aprovechar esta circunstancia para agregar un nuevo elemento en la campaña que contra el gobierno de usted tiene emprendida y que se ha hecho pública en su libro titulado La sucesión presidencial. Entonces ahí, pues haciendo honor a su propia imagen, Carranza le estaba haciendo la barba a Porfirio Díaz, siendo el senador, manifestando pues que como Francisco I. Madero tenía representación en esa compañía extranjera, pues para favorecer, según él, los intereses de Porfirio Díaz, había retirado esa representación. Y termina su carta de la siguiente manera: espero que esta labor será de la respetable aprobación de usted, a la vez que servirá de prueba de mi invariable adhesión a la buena marcha de su gobierno, hoy criticada por persona de ninguna significación política. Entonces señalaba dos cuestiones muy importantes en este último párrafo de la carta: su invariable adhesión al gobierno de Porfirio Díaz, que no tardaría en modificarse a pesar de esa expresión, y expresando de manera despectiva, discriminatoria, que Francisco I. Madero era una persona de ninguna significación política. Muy pronto y en ese mismo año cambiaría de opinión Venustiano Carranza, porque tenía el objetivo de, después de la senaduría, como lo hacen los políticos, alcanzar la gubernatura de su estado natal, de Coahuila, y esperaba la aprobación, y a lo mejor por eso mandó esta carta, de su candidatura, pues del gran elector, así como el presidente en la actualidad con Peña Nieto y el presidencialismo que sufrimos, donde el presidente era el que designaba, es el que designa, porque en el 2018 también lo hizo Peña Nieto con José Antonio Meade. ¿Quién era el candidato? ¿O quién eran los candidatos? Pues con Porfirio Díaz él era el gran elector, aunque se hacía la faramalla de que el pueblo era el que elegía, pues realmente los candidatos salían por el dedazo presidencial, que no es creación producto del PRI. Entonces Venustiano Carranza intentaba verse favorecido con esa candidatura a la gobernatura de Coahuila, que sería por segunda ocasión, pues ya había sido gobernador provisional. Sin embargo, resulta que no se le concedió el apoyo por parte de Porfirio Díaz, quien designó apoyar a un candidato de filiación científica adherida al grupo pues de los científicos que acompañaban en el gobierno al ex jefe político Jesús de Valle, que al final terminó ganando y tomó posesión en diciembre de 1909. Ya para entonces, su invariable adhesión al gobierno de Porfirio Díaz pues había tambaleado. Y ahora, con el resentimiento por la negativa a concederle la candidatura y como consecuencia la gubernatura de Coahuila,
pues se acerca a aquella persona que había mencionado en esa misma carta como de ninguna significación política, a la postre conocido como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Así la política y así los políticos en nuestro país, que se cambian de bando no es de ahora que estamos viendo que los priistas, los panistas se cambiaron al ser morenistas, bueno, pues eso no es de toda la vida en la política. El político, la mayoría de los políticos se cambian sus principios, cambian sus ideales, si eso les permite alcanzar un cargo de elección popular e ir ascendiendo la escala en su carrera política hasta llegar a la más grande, que es la presidencia de la República.